Bienvenidos a Mente Abierta. Immanuel Velikovsky, 10 de junio de 1895, 17 de noviembre de 1979. Fue un investigador ruso mejor conocido como el autor de una serie de libros controvertidos que reinterpretaban los acontecimientos de la historia antigua, en particular las superventas estadounidense Mundos en Colisión, publicado en 1950. Anteriormente, había participado en la fundación de la Universidad Hebrea de Jerusalén en Israel y era psiquiatra y psicoanalista. En general, las teorías de Velikovsky han sido ignoradas o rechazadas enérgicamente por la comunidad académica. A pesar de todo, sus libros a menudo se vendieron bien y obtuvieron un apoyo entusiasta en diversos círculos de personas, a menudo alimentados por reclamos de trato injusto para Velikovsky por la Academia Ortodoxa. La controversia que rodea su trabajo y su recepción a menudo se conoce como el asunto Velikovsky entre comillas. El trabajo de Velikovsky se cita frecuentemente como un ejemplo canónico de pseudociencia y se ha utilizado como un ejemplo del problema de la demarcación. Sus libros usan mitología comparada y fuentes literarias antiguas para argumentar que la Tierra sufrió contactos cercanos catastróficos con otros planetas, principalmente Venus y Marte. Esto ocurrido en la antigüedad. Velikovsky no es el primero de estos catastrofistas, más bien es el último en la línea de los catastrofistas tradicionales que se remontan a la época medieval y probablemente antes. Velikovsky argumentó que los efectos electromagnéticos juegan un papel importante en la mecánica celeste. También propuso una cronología revisada para el antiguo Egipto, Grecia, Israel y otras culturas del antiguo Cercano Oriente. La cronología revisada tuvo como objetivo explicar la llamada Edad Oscura entre comillas, del Mediterráneo Oriental hacia el 1100 al 750 a.C., conciliar la historia bíblica con la arqueológica convencional y la cronología egipcia. Velikovsky hace un trabajo minucioso al implicar la llegada de Venus a nuestro sistema solar como un cometa alrededor del 2500 a.C., con una catástrofe terrestre. Tiene tantas referencias a relatos antiguos de cataclismos, muchos de los cuales ocurren mientras los hebreos deambulan por el desierto. Debe estar en algo con todo el escenario de la perturbación celestial, porque ha sido registrado en todo el mundo por diferentes culturas. Velikovsky dice que las pirámides fueron construidas como refugios contra eventos celestes catastróficos, y cita a Aristóteles y Platón, diciendo que cualquiera que crea que algo así podría suceder, que un cometa podría pasar lo suficientemente cerca de la Tierra como para causar estragos, debería ser encarcelado. También me hace pensar que hubo un evento más reciente que Velikovsky no captó, quizás el evento que está retratado con los artistas capricho del siglo XVI. Sin embargo, lo que molesta es que decía que la luna existía antes de todos estos cambios de imagen celestiales. Tanto los mayas como los egipcios hablan de que hubo otros 4 soles entre comillas en el pasado, y hablan de que el sol y la luna están rehechos de nuevo entre comillas. Esto significa que la Tierra estaba inclinada de 4 formas diferentes hacia el sol en el pasado. A veces el sol y la luna salían por el oeste y se ponían por el este. Esto indicaría una inversión de polos, sino un cambio absoluto de rotación. Algunos relatos antiguos colocan la Tierra en una órbita completamente diferente alrededor del Sol, según la cantidad
de días en un año antes de la reordenación celestial que resultó en nuestra necesidad de un nuevo calendario, alrededor del 700 a.C. Ojalá Velikovsky estuviera vivo para poder preguntarle cuáles eran las posibilidades de que confundieran a Venus, la estrella de la mañana, la estrella de la tarde, incluso con Lucifer, con la luna. Él dice que los relatos antiguos afirman que Venus fue una vez tan prominente como el Sol y la Luna en nuestro cielo. Luego cayó en desgracia, trayendo calamidades a la Tierra junto con él. Si tuviéramos un registro contiguo del pasado, podría comprar esto, pero no lo tenemos, así que no lo compro. La Luna parece tener exactamente el mismo tamaño que el Sol hoy. Velikovsky afirma que toda el agua de la Tierra fue en realidad elevada por la gravedad del cometa Venus que pasaba. ¿Por qué no se hizo girar la Luna cuando pasó el cometa? Si Venus fue lo suficientemente fuerte como para inducir un apocalipsis global en la Tierra, seguramente debe haber tirado de la Luna al menos un poco. Velikovsky ofrece el relato más convincente de la historia antigua que he escuchado, pero siento que está incompleto. Y siento que el problema es que las teorías de Velikovsky rompen todas las leyes de la física. Basta decir que solo hay 3 cosas que podrían haber causado inundaciones de lodo. Número 1, una guerra nuclear. Número 2, un supervulcano. Número 3, una intervención interdimensional o falla en la Matrix o expansión de la Tierra. La verdad, tengo muy poca confianza cuando se trata de cosas de hace 4000 años o millones de millas de distancia. No tenemos ni idea de qué enterró nuestros edificios hace unos 150 años y no estamos realmente seguros de lo que está sucediendo en la Antártida hoy en día. Y definitivamente no creo que la gente de repente comenzara a hablar del mundo antiguo en el siglo XV. Me resulta difícil ignorar las correlaciones literarias de todo el mundo. Velikovsky incluso tenía una teoría general sobre la amnesia cultural que desarrolló con Freud. Tal teoría podría resultar útil si se puede considerar cuando íconos como Platón y Aristóteles, ya sean reales o imaginarios, piden el encarcelamiento y la muerte de las personas que defienden una creencia en particular, una agitación cósmica. Quizás es hora de analizar detenidamente los pensamientos o creencias que intentaban prohibir. La amnesia cultural definitivamente encaja en el perfil. También lo hace la hipótesis de la realidad virtual y ese programa sobre el zoológico del salvaje oeste. Sin embargo, el mundo en colisión no fue del todo original y seguramente cometió errores, pero generó una buena discusión e inspiró a otros a realizar investigaciones que llevaron a muchos descubrimientos importantes. No creo que esta teoría haya violado tanto las leyes de la física. La idea de que Venus fue expulsado del planeta Júpiter todavía podría violar las leyes de la física que han sido descubiertas en los últimos años. La teoría del universo eléctrico se derivó de las afirmaciones de Velikovsky. Velikovsky fue probablemente el primer estudioso reciente en suponer que la Tierra era una luna de Saturno. Su idea de que Venus se acercó a la Tierra en el momento del éxodo alrededor del 1450 a.C. y de nuevo 50 años después seguramente estaba equivocada. Y la idea de que Marte se acercó varias veces alrededor del año 700 a.C. probablemente era aún más errónea, pero ambos planetas probablemente estaban cerca de la Tierra, como lunas compañeras de Saturno hace unos 5000 años, según mitos, documentos y otros hallazgos arqueológicos antiguos. Luego, seguidores de Velikovsky analizaron su afirmación de que la Tierra había sido una luna de Saturno y se sorprendieron al descubrir que hay mucha evidencia a favor de la idea. No se olviden que incluso Platón escribió acerca de la destrucción de Atlantis por una catástrofe.
Con respecto a la Luna, Velikovsky probablemente creyó que inicialmente no estaba orbitando la Tierra. Escribió un artículo titulado Antes de la Luna, creo en la revista Cronos, que muestra evidencia de que algunos de los antiguos afirmaban que su gente recordaba tiempos en los que todavía no había luna. Lo que los mayas querían decir con otros soles puede haber significado otras edades, con cada edad separada por cataclismos. La mayoría de los antiguos afirmaron que Saturno era el sol original. Un buen número de seguidores de Velikovsky todavía están vivos y probablemente puedan proporcionar información más útil que quizás la que pudo haber tenido Velikovsky. Miles Mattis escribe un par de artículos sobre Velikovsky. Él piensa que Velikovsky era una oposición controlada, pero sin embargo está de acuerdo con algunas de sus pruebas y piensa que Venus cambió las órbitas que cruzaban la órbita de la Tierra hace mucho tiempo. Me inclino a pensar que Velikovsky era en gran parte independiente y creía en lo que escribió, pero también podría estar equivocado. Pero también creo que hay abundantes testimonios antiguos que fueron testigos de los cataclismos provocados por los planetas del antiguo subsistema de Saturno. ¿Qué opinas al respecto? Mientras tanto me despido, pero los veo más adelante con más información. Hasta luego.